Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos de parte del Departamento de Cultura Tributaria y Atención al Contribuyente de la Administración Tributaria. Se les da la bienvenida. Permítanme presentarme. Mi nombre es María Joaquina Líquez y en esta mañana va en continuación del programa de capacitación periódico mensual. Vamos a continuar con el desarrollo de la presentación del criterio número 3/2018, que es, se le denomina retiro de fondos efectuados por propietarios de empresas individuales para gastos personales. A raíz de las consultas frecuentes y de las interrogantes que surgen en relación a este tema, con relación a que si un propietario individual puede asignarse un sueldo, si los retiros que realiza están afectos a impuesto, si la forma en que se le debe dar el tratamiento contable. A raíz de estas consultas, bueno, la Administración Tributaria decide plantear la posición en relación a cuando se revisen este tipo de transacciones, este tipo de operaciones. Vale la pena hacer la aclaración que este criterio número 3/2018 va enfocado a los propietarios de empresas individuales. Aquí no vamos a hablar sobre, por ejemplo, de una sociedad anónima, los socios que conforman dicha sociedad. Vamos a enfocarnos específicamente en los propietarios de empresas individuales. La idea de el objetivo de este criterio es darle una certeza jurídica al manejo que se le dé a este tipo de gastos. Entonces, en relación a esto, vemos que el objetivo de la Administración Tributaria es orientar al participante sobre el tratamiento que debe aplicar a estas operaciones de empresas individuales cuando se trata de gastos personales. Como les decía, de esto surge mucha interrogante. Algunas veces dice el propietario, como yo soy dueño de la empresa, pues yo me voy a asignar un sueldo. Entonces vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación cómo puede proceder esto, cómo puede aplicarse esto. Ante todo, siempre debemos de ver el marco legal aplicable, y en este caso, para este criterio, se están considerando el decreto 10/2012, que es ley de actualización tributaria. En su libro 1 nos habla sobre la ley del impuesto sobre la renta. Luego el decreto 1441, que es el Código de Trabajo, el decreto número 2/70, Código de Comercio. También vemos el decreto 37/92, que es la ley de impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, y también el acuerdo número 1123 del Instituto de Seguridad Social. Este es el marco legal en el cual se apoyó la Administración Tributaria para llegar a emitir el decreto número 3/2018. Es importante que para este criterio, para abordar este tema, tengamos claras algunas definiciones que se manejan obviamente dentro o que surgen a raíz de las consultas que se han realizado. Tenemos, por ejemplo, la definición de empresa. ¿Qué entendemos por empresa? Bueno, dice que es la unidad económica social que está integrada, vean aquí, por elementos humanos. Sabemos, en este caso, va a estar constituido por el contribuyente.
Materiales, obviamente vamos a hablar de un capital, de un patrimonio. Y técnicos, pues ya aquí van a ser los sistemas de los que se auxilie el contribuyente, tanto para ejercer sus operaciones dentro de su empresa, así como para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y dice obviamente que esta unidad económica social tiene el objetivo de obtener utilidades. Como vemos, el objetivo esencial por el que se inicia, por el que se constituye una empresa, va a ser, obviamente, la obtención de utilidades. ¿Y cómo va a ser? Pues a través de la participación en el mercado de bienes y servicios, ofreciendo bienes y servicios. Eso es una definición que se nos da de empresa. También podemos decir que es comerciante. Y bueno, aquí obviamente para aspectos legales tributarios siempre nos va a referir al Código de Comercio, al artículo 368 del Código de Comercio. Y nos dice que van a ser comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Aquí continuamos, ¿ven? Con fines de lucro, lo siguiente: industria dirigida a la producción o transformación de bienes y prestación de servicios. Intermediación en la circulación de bienes y servicios, banca, seguros y fianzas, sociedades organizadas. Esa es la definición de comerciante. Y como les decía, para efectos tributarios siempre nos va a remitir a lo que dice el artículo 368 del Código de Comercio. Y aquí también este artículo nos habla de ciertas condiciones que se tienen para ser comerciante, para que lleve una contabilidad completa. Nos habla de un capital menor en el cual el contribuyente, pues el comerciante, perdón, puede omitir llevar ciertos libros. Igual habla de cuándo debe de registrar un contador, un monto de activo por el cual ya está obligado, o si supera ese monto, 20,000 creo que es, no estoy tan segurita ahorita, en ese momento él está obligado a llevar ya a registrar un contador. Esos son otros aspectos que tenemos que tener presentes en el aspecto, en lo que se refiere a materia tributaria. También tenemos otras definiciones. Aquí hablamos de negocio y como vemos esta definición es bastante similar cuando hablamos de una empresa. Tal vez ustedes se van a preguntar y van a decir ¿por qué estamos hablando de tantas definiciones? Pero realmente es importante tener claras ciertas definiciones cuando ya entramos a un tema en particular. En este caso, al hablar de los retiros de fondos que los propietarios de empresas individuales realizan, pues todo este tipo de definiciones va en juego dentro del tema, dentro del concepto que se maneja cuando hablamos de esos retiros que los propietarios hacen de su capital o de su empresa. Entonces aquí tenemos que dice que negocio se trata de la ocupación, el trabajo o el quehacer que se realiza con fines lucrativos y se relaciona con procesos de producción, distribución, venta de bienes y servicios. Como les decía, es como un sinónimo cuando hablamos de empresa. También tenemos que tener claro qué es el rubro de capital. Y aquí nos dice que registra el total de derechos reales o personales, bienes muebles o inmuebles. Vean que agarra bienes muebles o inmuebles, apreciables en dinero, que la persona individual destina para financiar el ejercicio de sus actividades de comercio. En este caso es cuando se constituye una empresa, siempre se tiene que contar con un patrimonio. Obviamente, ¿con qué se van a iniciar esas actividades? ¿Con qué va a financiar su actividad económica? Entonces, cuando hablamos de rubro de capital, pues nos estamos dirigiendo específicamente a lo que está registrado contablemente, a lo que el contribuyente va a reportar en sus estados financieros. Y también traemos acá una definición, o sea, para hablar
¿Cuáles son esos tipos de empresa que se pueden considerar? Tenemos una propiedad individual o una empresa individual, que en este caso es una sola persona la que va a aportar la parte económica, el capital. O sea, y al mismo tiempo es una sola persona la que va a ser responsable de las utilidades o pérdidas que tenga esa empresa. Entonces aquí digamos que redunda únicamente a una sola persona cualquier situación que se pueda dar en una empresa. No hay ninguna otra persona a la que se le pueda responsabilizar, como por ejemplo en la sociedad. Ya la sociedad se habla que es un mínimo de 2 personas que unen su capital, sus finanzas, sus objetivos, sus propósitos para crear esa empresa. Esto ya estamos hablando de una sociedad, y en el caso de que hubiera utilidad o pérdida, pues aquí ya va a haber una distribución. Ya aquí estaríamos hablando en una sociedad, estaríamos hablando, si hay utilidad, pues estaríamos hablando de una distribución de dividendos. Mientras que si hablamos de una propiedad individual, obviamente él no tiene que repartir, distribuir con nadie, porque él, si hay una utilidad, pues obviamente él es el beneficiado de esa utilidad. Si hay una pérdida, pues obviamente el afectado va a ser el propietario individual. En cambio en la sociedad, pues ya allí se responde mancomunadamente sobre los efectos que pueda tener, las responsabilidades, obligaciones y derechos que pueda tener esa sociedad. Y en la legislación guatemalteca pues encontramos diferentes tipos de sociedad, ¿verdad? Sociedad anónima, sociedad en comandita, de responsabilidad limitada. Esos son los tipos de sociedad que en la legislación guatemalteca se consideran. Y también tenemos una corporación. Aquí cuando hablamos de una corporación, pues esto ya sale del escenario de un propietario individual y de una sociedad. Porque aquí, dado la economía, los avances tecnológicos, el desarrollo del mercado, algunas personas deciden invertir ya en algo más grande, algo a nivel, por ejemplo, internacional. O sea, ya una corporación va a ser la unión de varias empresas. Eso ya es algo más grande. Ya abarca un objetivo mayor. Igual ya puede ser a nivel nacional o a nivel internacional que se dé una corporación. Entonces ya estamos hablando, como ven, son 3 figuras diferentes. Y como les decía, es importante que se tenga claro, o sea, ¿por qué la idea de traerles este ejemplo de tipos de empresa? Por el tema que estamos tratando propiamente, porque estamos hablando de empresas individuales. Entonces tenemos que darnos cuenta que no podemos mezclar las operaciones que se pueden dar en una empresa individual de acuerdo a la característica que tengan con operaciones que se puedan dar en este otro tipo de sociedades. También traemos acá que es un contrato individual de trabajo. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque como les decía, este criterio sale a raíz de que vienen las consultas, de que si el propietario puede asignarse un salario, siendo él el propietario. Entonces, como vemos, el artículo 18 del decreto 1441 nos dice que es contrato individual de trabajo. Y vemos aquí que dice, es el vínculo económico jurídico, mediante el cual una persona, entiéndase esa persona como trabajador, queda obligado a prestar a otra. Esa otra persona se entiende que es el patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de este último, o sea, el patrono, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Entonces, preguntamos,
¿Podría, de acuerdo a este concepto, un propietario de una empresa individual asignarse un sueldo? Porque se entiende, si nos vamos, por ejemplo, si hablamos las rentas que se perciben en relación de dependencia, ¿cuál es la figura que hay de por medio en las dos personas? Una que percibe, una que da, que presta un servicio, y la otra que como contraparte de esa prestación de servicios da un pago. Pero ¿qué es lo que une a esas dos personas? Hay un contrato de por medio, en algún momento se suscribió un contrato, o sea, incluso puede hasta haber un contrato verbal, de decirle, bueno, me va a prestar este servicio o quiero que me haga tal actividad y le voy a pagar tanto. Entonces ahí hay una parte contractual entre ambos elementos, entre ambos individuos. Y entonces se entiende que el patrono va a pagar una remuneración. Dice, si nos vamos al decreto 10/2012, dice que va a ser cualquier remuneración que sea recibida en concepto, en dinero, derivado de una relación de dependencia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que hay una contraprestación de servicio y obviamente por eso se recibe un pago. Entonces acá nosotros la idea de traer esto de contrato individual de trabajo es para que tengamos claro cómo, por qué un contribuyente de una empresa individual, dónde quedaría esa decisión de asignarse un salario, o cómo justificarían, porque en esto estaríamos que él sería empleado de él mismo, ¿verdad? Entonces como que diríamos mí mismo, y entonces eso no procedería legalmente, porque cómo se entiende que él se estaría pagando un salario. Entonces ya teniendo claro esta situación, nosotros ya podemos hacer un análisis si corresponde o no corresponde que él se asigne un salario. También vamos a ver dentro de este tema lo que es cuenta personal. Dice que cuenta personal, que también se le conoce con el nombre de gastos personales o particulares, específicamente se refieren a la cantidad de efectivo que retira el propietario para su uso particular. El principio de contabilidad generalmente aceptado nos habla de entidad. ¿Y qué dice este principio? Pues lo que dice es que no debemos de mezclar las operaciones, que cada entidad debe de tener registradas sus operaciones, identificadas sus operaciones. Entonces, ¿por qué se habla que se debe de crear una cuenta personal? Pues para llevarle un control de lo que se le está entregando al propietario de la empresa, porque en este caso los propietarios, como al ser dueños de la empresa, se sienten con la facultad de decir, bueno, deme 10,000, deme 15,000, deme X cantidad. ¿Y qué tiene que hacer el contador? Obviamente ustedes saben que el contador, si trabaja bajo su dependencia, pues obviamente se lo va a tener que entregar, siempre y cuando hayan fondos, ¿verdad? Ahí va a depender del contador cómo lleve sus registros, si lleva controlado los fondos, y bueno, se lo va a tener que entregar. Pero ¿dónde debería el contador dejar? O sea, ¿cómo haría él para llevar contablemente el registro de lo que le está entregando? Para controlar. Porque en este caso aquí se dice que específicamente se refieren a la cantidad de efectivo que retira el propietario para su uso particular. Entonces esto no lo puede asignar en, por ejemplo, cuentas por cobrar. Algún contribuyente viene y dice, vamos a crear una cuenta por cobrar y ahí que se vaya quedando lo que me están entregando. Y obviamente eso no aplicaría, porque ¿cuál es el sentido de las cuentas por cobrar? O sea, contablemente, ¿cuál es la idea o el objetivo con el que se crearon las cuentas por cobrar? Pues obviamente van a registrarse operaciones de clientes de la empresa o documentos
que se firmen en favor de la empresa y que ejerzan la obligación de otra persona para que le pague a la empresa. Ahí se va a quedar registrado en cuentas por cobrar. Entonces, lo aconsejable es que para esos retiros, que la persona propietaria de la empresa individual se efectúe, se queden registrados en una cuenta personal, o sea, se cree la cuenta personal. Dice acá, traemos la definición de retiro. Según el diccionario de la Real Academia Española, pues solo dice acción y efecto de retirar. Pero también contablemente tenemos que el retiro es dinero o bienes pagados a un propietario o accionista y que se contabilice como un dividendo u otra distribución de utilidades y que se cargan a la cuenta del propietario. Vean, aquí dice se cargan a la cuenta del propietario o al superávit, o a una reducción de capital. En este caso, aquí hay dos situaciones, porque aquí nos está hablando de un dividendo. Entonces, vamos a aclarar algo aquí. En una empresa individual, como decía originalmente, no vamos a tener dividendos. No puede haber una distribución de dividendos. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Pero sí hay utilidad. Pero esa utilidad le corresponde al propietario. En el caso de las sociedades, ahí sí ya tenemos una distribución de dividendos y eso ya se queda instituido en la escritura de constitución, porque se tiene que dejar establecido cómo va a ser la distribución de esos dividendos. Si va a ser de acuerdo a la participación de cada socio en relación a las acciones que tenga, o lo van a hacer de otra forma. Pero entonces aquí nos dice que se contabilizan como dividendos. En ese caso, en ese sentido, si hablamos de distribución de dividendos, pues ya ahí se tiene que incluso acordar y hacer una asamblea en una sociedad y acordar, programar para cuándo se va a hacer la distribución, en el entendido de que hayan utilidades o vengan registradas utilidades acumuladas. Si hubo utilidad en el periodo, si van a distribuir esa utilidad del periodo o van a distribuir utilidades acumuladas. Ya aquí es otra forma de registrar esa distribución de utilidades. Ahora bien, si es un retiro y hablamos de un propietario de una empresa individual, pues entonces tendríamos que hacer el cargo a la cuenta del propietario. En ese caso, nos remontamos a hablar de la cuenta personal. Acá nosotros les traemos un ejemplo de cómo puede operarse cuando se realiza un retiro. Entonces aquí, como vemos, creamos, en este entendido vamos a hacer un retiro de 5,000. Creamos la cuenta personal del señor Ramírez. ¿Y quién va a entregar ese dinero? Caja y bancos. Entonces, en este momento estamos creando la obligación del señor Ramírez para con la institución, para con su propia empresa, digamos. Pero estamos haciendo la salvedad, aquí no vemos que estamos cargando cuentas por cobrar. Estamos de una vez cargando la cuenta personal del señor Ramírez. ¿Y quién le está entregando? Pues directamente el Caja y Banco, la cuenta Caja y Bancos. Esto se puede dar en todo el periodo del 1 al 31 de diciembre. Y sería la misma operación, o sea, se repetiría la operación si el propietario sigue haciendo retiros. Ahora bien, aquí hay un aspecto importante, porque esta operación se va a dar siempre y cuando el retiro sea para gastos personales. O sea, que él no vaya a comprobar, no vaya a decir en qué va a utilizar ese efectivo. Ahora bien, si el propietario viene y le dice al contador, necesito 50,000 porque voy a comprar una máquina, o voy a comprar equipo que necesitamos acá. En ese entendido, allí ya no sería para gastos personales, allí sería
verificar que lo que vaya a adquirir, el activo fijo que vaya a adquirir, sea para generar utilidad dentro de su empresa, que se relacione a su actividad económica. Y entonces, en este caso, el contribuyente tendría que, el contador le da el dinero y el contribuyente va y compra lo que necesita, trae la factura y el contador hace la operación de acuerdo a la naturaleza, o sea, hace el registro contable de acuerdo a la naturaleza de la operación que se haya dado. Si compró un equipo, computadora se me ocurre, pues entonces le da la entrada ya al activo a la empresa y obviamente va a estar documentado con una factura u otro documento legal. En ese entendido, entonces, allí ya no aplicaría registrar esta partida en los libros contables, porque se está teniendo otro tipo de actividad y siempre y cuando pues sea relacionado a la actividad a la que se dedica la empresa. Ahora bien, esto es como les decía, esto se va a dar en el transcurso del periodo. Pero ¿qué pasa al final del periodo contable? ¿Qué pasa cuando el contador ya viene y hace el cierre contable? ¿Cómo va a reflejar todos estos valores que el contribuyente estuvo retirando? Prácticamente aquí el contribuyente lo que estuvo haciendo, retirando, es su propio capital, el capital que en algún momento aportó cuando inició su empresa. Cuando constituyó su empresa, él aportó, digamos que aportó, en este ejemplo tenemos 100,000. Este fue, dice capital, al 1 de enero. O sea, eso tendría que tener el contador registrado en su partida de inicio de periodo, su partida número 1. Tendría que tener capital 100,000. Pero ¿y qué pasó si el señor Ramírez durante el periodo estuvo haciendo retiros y retiros que no eran para comprar bienes que fueran útiles para la empresa? Entonces la presentación en los estados financieros se reflejaría de esta manera. Tendríamos capital 100,000 y en el entendido, en el ejemplo, vamos a ver que él tuvo una utilidad de 90,000. Pero tiene una cuenta personal que se fue creando derivado de los retiros que efectuó. Entonces, ¿qué debe de hacer el contador? Pues a la utilidad obtenida en el periodo debe de restarle todos los retiros que el señor Ramírez hizo en el periodo. Y entonces se quedaría de esta manera. La utilidad ya realmente no son 90,000, porque, por ejemplo, si el propietario quiere hacer retiros y en ese momento todavía posiblemente no hayan fondos, incluso hasta el capital ya se lo pudo haber agotado, le podrían crear una cuenta que estuviera pendiente a la hora de establecer si hay utilidad. De una vez se extrae de esa utilidad. Aquí traemos un capital todavía, ¿verdad? Y estamos restándole a la utilidad del periodo los retiros que él tiene. Entonces realmente la utilidad del contribuyente, ¿cuándo va a ser? Porque al final es su dinero, al final es su utilidad, pero financieramente, ¿cómo debería de quedar? De esta manera. Porque no podemos decir que tenemos 90,000 de utilidad y por otro lado esta cuenta sigue creciendo. Entonces al final hay que regularizarla de esta manera. Y al final, en el cierre contable, el contribuyente quedaría con 185,000. Entonces entendemos que los retiros que representan en una empresa individual, representan bajas en el capital, disminución del capital. Y las ganancias, las utilidades obtenidas que representan en el capital, aumento. Si el contribuyente tiene utilidad, pues obviamente su capital inicial siempre va a ser los 100,000 en este ejemplo. Pero y si sigue obteniendo utilidades en los periodos siguientes, pues obviamente va a llegar un momento que su utilidad, esta cuenta, la va a llevar a su estado de resultados cuando hace el cierre contable. Pero después
Esto debe de figurar en los estados financieros, en el balance general. ¿Por qué? Porque va a ir quedando como utilidad acumulada y en algún momento, bueno, para establecer cuánto tiene de patrimonio, él realmente va a tener su capital inicial y va a tener toda esa utilidad acumulada. Pero como estamos hablando de una empresa individual, pues obviamente los retiros que haga para uso personal van a ir disminuyendo la utilidad, y si no tuviera utilidad, pues obviamente va a ir directamente a castigar el capital.